El Saiyajin dormía plácidamente en la gran cama, pero la luz que entraba por una ventana le hizo despertar con molestia. Al abrir los ojos e incorporarse miró a su alrededor, tardó un momento en reconocer el lugar. Era una de las habitaciones de la mansión donde Rias y su grupo usaban para entrenar. Pero eso no fue lo que le hizo confundirse, fue otra cosa. A su lado, bajo las sábanas de la gran cama, una figura se movió suavemente. Goku parpadeó, confundido. Con cuidado, levantó un poco la sábana y la sorpresa lo terminó de despertar por completo. Rainare estaba durmiendo a su lado. Llevaba una pijama ligera de color morado que se ajustaba con delicadeza a su figura, su cabello oscuro se extendía sobre la almohada y, por el leve temblor de sus hombros, parecía estar empezando a sentir frío. Poco a poco abrió los ojos, se frotó uno con pereza, bostezó y se incorporó ligeramente. Cuando estuvo más despierta, notó que Goku la observaba fijamente. «Buenos días, Goku». Su voz sonó suave, todavía adormilada. Sí, buenos días, Rainare». Él respondió algo torpe, aún procesando la situación y tras unos segundos de silencio decidió preguntar. Oye, Rainare, ¿por qué estabas durmiendo aquí? Ella inclinó un poco la cabeza, mirándolo confundida. ¿Acaso no te acuerdas? Goku intentó ordenar sus recuerdos. Después de cenar, las chicas, a excepción de Rainare, habían ido a bañarse juntas. Él, junto a Kiba e Issei, quien no había ocultado su decepción por no poder acompañarlas, se había dirigido a los baños asignadas para ellos. Más tarde, cada uno volvió a su habitación para descansar. Recordó entonces que ya llevaba un rato dormido cuando unos golpes suaves en la puerta lo despertaron. Medio adormilado, fue a abrir y se encontró con Rainare. Tenía el rostro rojo y evitaba mirarlo directamente. Goku, ¿tú podrías dejarme de dormir contigo, por favor? ¿No te gustó el cuarto que te dieron? Preguntó él, genuinamente confundido. Es que, están haciendo mucho ruido al lado. Sí, eso mismo, la excusa había sonado apresurada y poco creíble para cualquiera, pero Goku no le dio demasiadas vueltas a eso. Si el ruido no la dejaba dormir, no veía problema en ayudarla. Se hizo a un lado y la dejó pasar. Rainare entró casi de inmediato y se metió bajo las sábanas con rapidez. El rubor en sus mejillas no desaparecía. Reuniendo valor, logró murmurar un hasta mañana. El Saiyajin, ya vencido por el sueño, respondió lo mismo y se acostó junto a ella, quedándose dormido casi al instante. El recuerdo terminó de acomodarse en su mente. Iba a decir algo, pero la caída se acercó más, sus rostros quedando bastante próximos. Ella agachó un poco la mirada y habló con un tono suave, ligeramente tembloroso. ¿Acaso te molesta que duerma aquí? Sus ojos comenzaron a humedecerse. El chico se sobresaltó de inmediato. No. No es eso, no me molesta, de verdad. Entonces, ¿puedo seguir durmiendo contigo? Preguntó con voz lastimera. Bueno, si tú quieres, yo no tengo problema. No hizo falta más. Casi antes de terminar la frase, Rainare se lanzó sobre él. El impacto del abrazo lo tomó por sorpresa, mientras ella se aferraba a su pecho repitiendo un gracias cargado de una euforia casi infantil. Goku, por su parte, se quedó allí petrificado por un segundo, con una sonrisa torpe dibujada en el rostro y el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, claramente abrumado por aquel despliegue de afecto. Lo que él no podía ver era la expresión en el rostro de la caída, una sonrisa satisfecha y una mirada triunfante que no podía ocultar. Sí, quizás lo había manipulado un poco para poder seguir durmiendo con él, pero en fin. Después de todo, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Adelante, Rainare. Fue entonces cuando ella notó algo extraño. Al otro lado de la cama había un pequeño bulto bajo las sábanas. Se quedó rígida y muy despacio, se separó del abrazo. ¿Pasa algo? Preguntó Goku, confundido. Rainare no respondió, se inclinó hacia el otro lado y destapó el bulto. Allí estaba Otis, durmiendo profundamente, ajena a todo. Llevaba la misma pijama de dragón negro que ella le había visto antes y abrazaba el mismo peluche de iguana que había conseguido la primera vez que salió con Goku en Grigori. Tras un pequeño bostezo, la dragona abrió los ojos y habló con absoluta neutralidad. ¿Ya está el desayuno? Rainare se quedó en silencio.
Era increíble cómo la vida podía regalarle momentos en los que se sentía completamente plena, solo para, al segundo siguiente, lanzarla a situaciones tan absurdamente estresantes. Por otra parte, cuando Issei despertó aquella mañana, lo primero que lo recibió no fue la luz del sol, sino el dolor punzante que recorría cada músculo de su cuerpo. Apenas logró incorporarse, sentía los brazos y las piernas como si hubieran sido golpeados durante horas. La razón: el día anterior no solo había cumplido con su entrenamiento habitual, sino que también había participado en algo que la presidenta había denominado con orgullo como programa especial de entrenamiento nocturno. Especial era una palabra demasiado amable para lo que fue. Aquel entrenamiento había sido mucho más brutal que el de la mañana. Si los demonios eran más fuertes durante la noche, entonces él estaba convencido de que moriría si seguía entrenando con esa intensidad tanto de día como de noche. Su humor tampoco ayudaba, compartir habitación con Kiba ya era suficiente castigo, y cuando escuchó las risas y voces alegres de las chicas en el piso superior, un pensamiento absurdo cruzó por su mente. Lamentó haber nacido hombre. Al menos le hubiera gustado tener una habitación para él solo, así como Goku. En la mañana del segundo día, el sufrimiento físico dio paso al tormento mental. Era hora de estudiar. Todos se reunieron en la sala de estar para enseñarle a él y a Asia conocimientos básicos sobre el mundo demoníaco. Lo que recibió fueron nombres complicados, términos extraños y conceptos que apenas lograba comprender. Sentía que su cerebro estaba a punto de freírse después de bombardearlo con información durante un buen rato. Kiba lo miró con serenidad y preguntó: «Nuestro mayor enemigo son los ángeles dirigidos por Dios. ¿Cómo se llaman los ángeles superiores?». El castaño frunció el ceño, forzando la memoria. Son los serafines, Miguel, Rafael, Gabriel, y Uriel. Correcto, respondió el rubio con una leve sonrisa. Issei dejó escapar un suspiro de alivio. Había recordado que todos terminaban en él, y eso le había ayudado. Trias continuó inmediatamente. Ahora hablemos de los Maous. ¿Cuáles son los nombres de los 4 grandes Satanás? Los ojos de Issei brillaron. Eso es pan comido. Planeo conocerlos cuando obtenga un título de nobleza. Lucifer, Belcebú, Asmodeus, y la única mujer entre ellos, Leviatán. Correcto, asintió la pelirroja. Definitivamente voy a conocer a la señorita Leviatán. Issei había escuchado de la presidenta que Leviatán era la figura más importante entre los demonios femeninos. Además, era famosa por su belleza. Saber que algún día podría conocerla hacía que su imaginación volara sin control. La chica lo observó con una expresión entre divertida y exasperada. Entonces, Issei, dime los nombres de los líderes de los ángeles caídos. Esos que tanto detestas. Mal momento para esas palabras. Justo en ese instante, Rainare entró a la cocina donde los demonios estaban estudiando. La frase quedó flotando en el aire con un peso incómodo. Era obvio que ella los había escuchado. Los tres la miraron al mismo tiempo. Trias y Kiba se tensaron ligeramente. Asia, en cambio, sonrió con tranquilidad. Buenos días, señorita Rainare. Buenos días, Asia, respondió ella con naturalidad. A la pelinegra parecía no importarle lo que estuvieran hablando. Pasó de largo hasta el refrigerador y sacó un jugo, como si la conversación no fuera con ella o sobre los suyos. Poco después entró Goku, con Opis sentada sobre sus hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Hubo un breve intercambio de saludos. Goku se colocó al lado de Rainare, que seguía bebiendo su jugo sin mostrar demasiado interés. Trias y Kiba no pudieron evitar fijarse en la niña. La pelirroja supuso que debía ser la pequeña de la que Koneko les había hablado. En cambio Issei y Asia, que ya la habían conocido pues no le tomaron mica importancia, solo no entendían muy bien cómo había llegado allí. El ambiente se volvió extraño por unos segundos, pero poco duró y luego continuaron. El grupo principal se llama Grigori, respondió el chico, intentando concentrarse. Su líder es Azazel, y su mano derecha es Shemasai. Los otros son, Armaros, Barakiel, Tamiel, y Bene algo y Kokai. La señorita Penemue y el señor Kokambiel, corrigió Rainare, claramente molesta. Aprendete sus nombres bien, tarado.
En todo ese tiempo, que había recibido ayuda para mejorar, el respeto que tenía por Penemue había aumentado muchísimo y se molestó al ver que no se dirijan a ella con el debido respeto. Se sentía muy agradecida con ella, pero, que se sienta agradecida con ella no significa que dejara que se quede con el corazón de su chico, no sin pelear. Issei asintió varias veces, algo intimidado por su tono. Trias observó aquella escena con atención. La chica creía que el castaño guardaba un odio profundo hacia los ángeles caídos, y sí, era cierto que la experiencia que vivió lo había marcado, pero también había algo más. El castaño no podía olvidar que gracias a la ayuda de la propia Reinaré, Asia había sido salvada cuando él había fallado y llegado demasiado tarde. Por eso su rencor no era absoluto. Odiaba a los malvados, sí, pero no pensaba meter a todos en el mismo saco por culpa de unos cuantos desquiciados. De hecho, en el fondo empezaba a sentir curiosidad por esa raza. Aunque había algo que sí le molestaba. Tenían demasiados líderes y figuras importantes. ¿Cómo se suponía que debía memorizar tantos nombres? Para él, 2 líderes eran más que suficientes. Ajeno a esa queja mental, Goku, al escuchar el nombre de Penemue, no pudo evitar pensar en ella. No había tenido oportunidad de hablar mucho con ella últimamente y la última vez que la vio fue cuando se despidieron antes de que él se mudara allí. Mientras tanto, en Grigori, la pelivioleta estaba rodeada de interminables pilas de documentos. Sus ojos mostraban claras ojeras y el cansancio era evidente. Es la última vez que dejo que el trabajo se acumule así, murmuró, recostándose un momento en el escritorio. Quiero verlo. Dijo la chica refiriéndose a Goku. No había podido estar mucho con él por culpa del trabajo, ahora que él se había mudado lo vería menos. Eso la hizo suspirar, pero de pronto estornudó. Ah, alguien debe estar hablando de mí. Sacudió la cabeza y volvió a los papeles. Estaba considerando seriamente contratar un ayudante. O quizá varios. De vuelta en la cocina, Goku también frunció el ceño al escuchar el nombre de Kokamiel. Ya lo había conocido en el pasado y no le había agradado en lo absoluto. Su personalidad y su presencia le resultaban completamente desagradables, era como si su interior estuviera podrido. Issei guardaba silencio mientras escuchaba la explicación de Asia sobre la iglesia, aún le quedaba mucho por aprender. Y, por lo que parecía, el verdadero entrenamiento apenas comenzaba. Muy bien, después de ver sus estilos de pelea y en lo que se especializan, creo que podrán tener buenos resultados. El Saiyajin habló con seguridad frente a los demonios. Llevaba un conjunto deportivo, igual que ellos, y aunque su tono era relajado, en su mirada había un brillo emocionado. Kiba y Koneko, ustedes son peleadores cuerpo a cuerpo, por lo que su entrenamiento se va a centrar en mejorar su fuerza y velocidad. Issei también va a acompañarnos para que mejore su condición. Los 3 mencionados asintieron, aunque el castaño se mostraba algo más relajado, no creía que su entrenamiento fuera tan complicado como el del día anterior. Trias y Akeno se especializan en sus poderes demoníacos y mágicos, al igual que Asia, por lo que yo no seré de mucha ayuda con ello, pero para eso está ella. El son volteó y acercándose a él estaba Reinaré, usando un conjunto deportivo muy parecido al que él traía, pero en color negro. Reinaré es súper hábil en ese tipo de cosas, estoy seguro que será de gran ayuda. La caída suspiraría, ayudaría en lo que pudiera ya que estaba ahí. ¿Aún quieres que haga aquello? Oh, sí, hazlo por favor. Con la respuesta del chico, la pelinegra dio un chasquido y las ropas de los demonios brillaron por un par de segundos. Al desvanecerse la luz, los chicos cambiaron sus expresiones. Kiba se tambaleó un poco al dar el primer paso, pero logró afirmarse antes de perder el equilibrio, ajustando la postura con una ligera mueca de concentración. Trias dejó escapar un pequeño quejido al sentir el peso extra sobre su cuerpo, aunque no era algo que no pudiera soportar, definitivamente no era cómodo. El resto de chicos tuvieron reacciones similares ante la repentina carga. Issei, en cambio, no tuvo tanta suerte, apenas sintió el peso extra sobre él, sus piernas se dieron sin previo aviso y terminó cayendo de cara contra el suelo, esto porque aún no se recuperaba del todo de su entrenamiento de ayer. ¿Qué es esto? Murmuró mientras se incorporaba. Todos deberán llevar ese peso extra en sus ropas y solo se la podrán quitar cuando duerman.
Cada uno llevaba 50 kilos distribuidos por el cuerpo, a excepción de 2 personas. Asia tenía la mitad del peso por ahora, cantidad que aumentaría poco a poco conforme se acostumbrara. Koneko, en cambio, cargaba 80 sin decir nada. Físicamente era la más fuerte del grupo, así que podía manejarlo bien. Si pueden moverse bien con eso encima, cuando se lo quiten se sentirán mucho más ligeros y sus cuerpos reaccionarán más rápido. Den su mejor esfuerzo, chicos. Con esas últimas palabras, el verdadero entrenamiento del grupo Gremory por fin comenzó. Issei, Koneko y Kiba observaban con atención los estiramientos que realizaba Goku frente a ellos, imitándolo con la mayor precisión posible. Con lo que estaban a punto de hacer, más les valía tener el cuerpo bien preparado. Cuando terminaron, el Saiyajin los miró con calma. De acuerdo, empiecen cuando quieran. No hizo falta decir más. Kiba fue el primero en reaccionar. En un estallido de velocidad salió de su posición y llegó justo frente a Goku, espada en mano. Sin dudarlo, lanzó un corte directo al torso. Goku simplemente inclinó el cuerpo hacia un costado y evitó el filo por centímetros. No tuvo tiempo de relajarse. El puño de Koneko apareció desde un ángulo muerto, apuntando directo a su mejilla. Con un leve movimiento de cabeza lo esquivó también, sintiendo el aire desplazarse junto a su rostro. Ambos comenzaron entonces una serie continua de ataques, coordinándose sin necesidad de palabras. Goku les había dicho que fueran con todo, que atacaran sin contenerse. Aunque al principio dudaron, decidieron obedecer. Espada y puños se sucedían sin pausa. El intercambio se detuvo abruptamente cuando Goku atrapó el filo de la espada con una mano desnuda y bloqueó el puño de Koneko con la otra. Los dos se quedaron helados. No entendían cómo era posible. Se sincronizan bastante bien. El Saiyajin los sujetó y, con una fuerza abrumadora, les dio un par de giros antes de lanzarlos en direcciones opuestas. Kiba logró frenar su desplazamiento clavando la espada en el suelo. Apenas levantó la vista, su instinto gritó advertencia. Colocó la hoja frente a él justo a tiempo. Un segundo después, un golpe descomunal impactó contra la espada y lo lanzó todavía más lejos. El impacto lo aturdió. Sus brazos quedaron entumecidos por la vibración y su espalda chocó contra un árbol cercano. Al alzar la vista, vio a Goku en el mismo sitio donde había estado, con el puño extendido hacia él. Lo que lo había golpeado era aire. ¿Qué tan fuerte debía ser un puñetazo para generar algo así? Mientras tanto, Goku se movió con naturalidad para esquivar otro ataque de Koneko. El puño de la chica impactó contra el suelo, dejando una marca visible en la tierra. Ella no se detuvo. Siguió lanzando golpes consecutivos, cada vez más rápidos. Y entonces Goku lo notó. Su ki está aumentando, pensó, ligeramente sorprendido. Desde que había conocido al grupo de Arias, había percibido algo particular en algunos de ellos. Tanto Koneko como Akeno poseían una esencia distinta, algo que se mezclaba con su naturaleza demoníaca. En el caso de Akeno sabía que era mitad ángel caída, igual que Rainare. Pero con Koneko no lograba identificar con claridad a qué raza pertenecía. ¿Una Youkai, tal vez? Fue lo primero que cruzó por su mente. Hasta ahora, cada vez que otras razas intentaban liberar más poder, ese fenómeno no se manifestaba de la misma forma. Y, según entendía, en ese mundo solo los de esa raza lo utilizaban tan comúnmente. Gracias a los recuerdos de Azazel y a todo lo que éste le había contado, conocía numerosas razas y sus distintas variaciones. Aún así, no había tratado con demasiadas en persona, y la teoría rara vez sustituía a la experiencia directa. Bueno, él solo estaba haciendo suposiciones al encontrar muy similares el ki que usaba y el poder de Koneko, no podía asegurar nada. Mientras analizaba eso, dio un ligero salto y curvó el cuerpo en el aire, quedando en posición horizontal. De esa forma evitó la espada de Kiba, que pasó por encima de él, y el puñetazo de Koneko, que cruzó por debajo. Ambos ataques fallaron por cuestión de centímetros, y los dos chicos comenzaban a jadear, mientras que Goku ni siquiera se estaba esforzando. Un poco alejados de ellos, Issei corría con todas sus fuerzas, una gran mochila cargada a su espalda. Ver a sus compañeros darlo todo para enfrentarse al son despertaba en él el deseo de estar allí, luchando y mejorando al mismo ritmo que ellos. Pero también entendía perfectamente por qué aún no podía hacerlo.
Goku le había dicho que aún no tenía la capacidad suficiente para eso, que primero fortalecería su cuerpo y le enseñaría algunos movimientos de lucha para que logre defenderse. El castaño comenzaba a jadear. Hacer ese entrenamiento infernal era una cosa, pero hacer otro entrenamiento infernal con 50 kilos encima le hacía sentir que iba a morir, incluso más que ayer, y eso que apenas estaba iniciando. Mientras pensaba en todo eso, a lo lejos se escuchó una explosión bastante fuerte. Instantes después, una gran nube de humo y polvo se elevó desde ese mismo punto. Los demás también lo notaron, y no pudieron evitar preocuparse. Sabían perfectamente qué había en esa dirección o, más bien, quiénes estaban allí y lo que estaban haciendo. Oh, parece que se están emocionando por ahí, comentó Goku al recordar que en esa zona se encontraban las chicas practicando su magia. Por un momento, dejó de prestar atención al combate. No es bueno distraerse. Kiba apareció a un costado del pelinegro, espada en mano. Intentó atacarlo desde un punto ciego, o eso creyó, pero Goku simplemente extendió el brazo. En el instante en que el metal chocó contra su antebrazo, la espada se partió en pedazos. El rubio no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que una de sus espadas se rompiera solo con el impacto? No tuvo tiempo de procesarlo pues, un segundo después, su oponente le propinó un golpe directo al pecho con la palma abierta. El aire escapó de sus pulmones y salió despedido varios metros hacia atrás. Koneko, al ver eso, intentó atacar también, lanzó un puñetazo directo al rostro del Saiyajin, pero el resultado fue casi el mismo. Con la otra mano, Goku atrapó el golpe y la acercó hacia él. Acto seguido, le asestó un impacto firme en el estómago. El aire abandonó los pulmones de la chica igual que había ocurrido con Kiba. Cayó de rodillas sin resistencia, abrazándose el abdomen. Al darse cuenta de lo que había hecho, Goku volvió en sí y se apresuró a ayudarlos a incorporarse. Había dejado de prestar atención por un instante y había usado más fuerza de la planeada. Lo lamento, me distraje un momento. Perdón. Ambos lo miraron mientras se disculpaba con total sinceridad. No pasa nada, señor Goku. Estamos bien. Koneko asintió en silencio, respaldando las palabras de Kiba, aún ellos manteniendo una mano en donde fueron golpeados. El Saiyajin suspiró aliviado. Se sentía algo avergonzado. Su intención era limitarse a esquivar sus ataques para que mejoraran sus reflejos y, de vez en cuando, lanzar ofensivas que pudieran bloquear o esquivar si se esforzaban lo suficiente. Pero al no prestarles atención, su cuerpo reaccionó por instinto y el resultado fue este. Mientras tanto, los dos demonios observaban a su instructor con una mezcla de emociones. Este hombre estaba en otra liga. Había logrado dominarlos sin estar del todo concentrado en la pelea. Aquello les provocaba miedo y emoción al mismo tiempo. Entrenar con alguien así era intimidante, pero también inspirador para que ellos mismos puedan llegar a ese nivel en un futuro. Issei, que había presenciado todo desde la distancia, mantenía una expresión de absoluto shock. Ver a ambos ser derrotados y la manera en la que fueron golpeados sin el menor esfuerzo le dejó una sola conclusión clara. Agradecía profundamente no formar parte de ese entrenamiento. Decidió concentrarse de nuevo en su propio entrenamiento, aunque la explosión que vio hace un momento seguía rondando en su mente. No podía evitar preguntarse si todo estaría bien por allí. Unos minutos antes, lejos de donde ellos se encontraban, Rainare, Rías, Akeno y Asia se observaban entre sí bajo una atmósfera cargada de tensión e incomodidad. Bien, ya que no vamos a progresar nada si solo nos quedamos mirando las caras, será mejor que empecemos. Habló la ángel caída, rascándose el cabello con evidente fastidio ante el ambiente pesado. Justo cuando iba a dar algunas instrucciones, algo llamó su atención y la hizo fruncir el ceño. Akeno no dejaba de mirarla con un rechazo apenas disimulado. En circunstancias normales, eso no le habría importado lo más mínimo, pero esta vez estaba haciendo un esfuerzo genuino por ayudar, porque Goku prácticamente le había logrado hasta el cansancio, y la actitud de la sacerdotisa no aportaba absolutamente nada. Eso comenzaba a irritarla. Oye, ¿hay algo que quieras decirme, mestiza? Las palabras de Rainare dejaron heladas tanto a Akeno como a Rías. ¿Cómo sabía eso? La reina de Gremory apretó los dientes, la ira reflejándose con claridad en su mirada. Esa mujer no tenía ningún derecho a usar esa palabra.
Vuelve a llamarme así, y lo pagarás, sentenció, sin vacilar. La ángel caída ni se inmutó ante la amenaza, como si realmente creyera que ella pudiera hacerle algo. Mientras observaba cómo su ama intentaba calmarla, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Oigan, habló, llamando la atención de ambas, ustedes quieren aprender de mí tanto como yo quiero enseñarles, ¿cierto? Entonces hagamos un trato. Hizo una breve pausa, disfrutando del silencio tenso. Tengamos una pequeña pelea. Si logran vencerme, dejaré esto hasta aquí y podrán hacer lo que quieran. Pero si yo las derroto, se callarán y aprenderán todo lo que tenga que enseñarles. ¿Qué les parece? Ambas chicas lo meditaron durante un instante. Por parte de Akeno, la idea de aceptarle resultaba tentadora. Le permitiría desquitarse con Ainaré sin consecuencias y, de paso, acabar con aquella farsa de una vez. Rías, en cambio, lo analizaba desde otra perspectiva. No estaba segura de cuánto podrían aprender realmente de ella. Además, su presencia solo estaba generando más tensión dentro de su pelaje, impidiéndoles concentrarse como debían en el entrenamiento. Mientras meditaba su decisión, Akeno la miró con determinación reflejada en sus ojos. Sin embargo, Trias notó el leve temblor en su cuerpo. Sabía perfectamente el efecto que tenía en su amiga que le recordaran su origen, debía de estar conteniéndose con todas sus fuerzas para no mostrar una reacción mucho más intensa. La pelirroja asintió, por esta vez, la apoyaría y evitaría que enfrentara a aquello sola. Además, también le serviría para comprobar el verdadero nivel de Ainaré y cuánto podía aportar realmente. Aceptamos. Respondieron al unísono, lo que hizo que la sonrisa de Ainaré se ampliara todavía más. Mientras todo eso ocurría, Asia se había mantenido al margen. Cada comentario venenoso que intercambiaban la ponía más nerviosa, y ahora iban a pelear. No sabía cómo reaccionar ante aquello. Oh, Asia, ¿podrías esperar junto a ella mientras terminamos? No tomará mucho, después necesitarán tu Sacred Gear. La ángel caída habló con calma, señalando un tronco algo alejado donde la pequeña dragona estaba sentada, bebiendo tranquilamente un jugo de uva. ¿Eh? Ese sí. Esperaré con Opis. Cuando Rías y Akeno escucharon el nombre de la niña, se quedaron heladas por un segundo. Sin embargo, la pelinegra descartó la idea casi de inmediato, más centrada en lo que estaba por venir, atribuyéndolo a una coincidencia absurda. Esa niña no podía ser el dragón Ouroboros, ¿verdad? A diferencia de Akeno, Trias sí se quedó con ese pensamiento rondándole la mente. Ese nombre era demasiado conocido y demasiado poco común como para ser una simple coincidencia. Después de esto, se aseguraría de obtener respuestas, de vez en cuando dirigía la mirada hacia la niña sentada en el tronco. Ainaré también se tensó ligeramente cuando la rubia mencionó el nombre de la dragona. Sin embargo, al notar que ninguna de las dos parecía darle demasiada importancia, se sintió aliviada. Agradecía que no profundizaran en ello y se centraran más en esto. Tras mirar varias veces a ambos lados con evidente nerviosismo, la ex monja no dijo más y fue hacia el tronco. Se sentó junto a la pequeña, quien, al verla, le ofreció otro jugo. Asia lo aceptó con una sonrisa tímida y educada. Traten de no mandar algún ataque por ahí, dijo la ángel caída al par de demonios, al mismo tiempo que, con un chasquido, levantaba una barrera alrededor del tronco para protegerlas de cualquier ataque perdido. Trias y Akeno, desde luego, no pensaban involucrar a las demás en aquello. Parece que no estás muy segura de ti misma, ¿verdad? Comentó Akeno, buscando provocarla. La caída soltó una risa divertida antes de responder. No. Solo no estoy segura de si una niña que juega a ser líder y una mestiza saben lo que es controlarse. Eso fue todo. La primera en moverse fue Akeno, quien, con un ademán de su mano, convocó varios círculos mágicos sobre su oponente y de ellos descendió un poderoso rayo que cayó con violencia sobre la posición de la ángel caída. La pelinegra sintió algo por encima de ella, pero ni siquiera se dignó a ver. Con un salto rápido hacia un costado, lo esquivó por completo dejando que impacte contra el suelo, manteniendo aún esa sonrisa burlona dibujada en el rostro. La tierra explotó en el punto donde el rayo impactó, levantando una densa nube de polvo y fragmentos de boca. Cuando esta comenzó a disiparse, la ángel caída ya no estaba allí.
Qué predecible, comentó con un tono de leve aburrimiento, apareciendo detrás de Akeno. La sacerdotisa apenas tuvo tiempo de girarse antes de que una lanza de luz rozara su hombro, desgarrando la tela y la piel de su hombro sin llegar a profundizar mucho. Trias actuó de inmediato al ver aquello. La presión mágica en el ambiente se volvió pesada y carmesí. Sus ojos azulados se afilaron mientras concentraba poder en la palma de su mano, la energía demoníaca vibró, comprimida hasta adquirir un brillo que contrastaba el sol. «Aléjate de ella», ordenó la heredera Gremory, y lanzó la descarga. El proyectil rojo salió disparado a corta distancia contra la ángel caída, en lugar de retroceder, simplemente giró el torso al último instante. El ataque pasó rozando su silueta y continuó su trayectoria, atravesando el bosque detrás de ella. El estruendo fue inmediato. Varios árboles cayeron partidos en dos, otros quedaron calcinados, y una onda expansiva sacudió la zona. La pelinegra miró de reojo la destrucción. Eso hubiera dolido. Akeno observó la sangre tenue que manchaba su hombro y sonrió. «Ara, qué descortés». La atmósfera cambió. Sus ropas se disolvieron en partículas violetas y fueron reemplazadas por su atuendo de sacerdotisa del rayo. Los bordes de su vestimenta ondearon con la acumulación de poder demoníaco, ahora más oscuro e intenso. «Presidenta», murmuró, sin apartar la vista de su oponente. La pelirroja entendió al instante y se elevó con un batir de alas, ganando altura para no estorbar la línea de ataque. La sacerdotisa extendió el brazo, un círculo mágico apareció, más complejo que los anteriores. El rayo no descendió esta vez, se concentró frente a ella como una hoja luminosa que vibraba con un sonido agudo. «Veamos si esquivas esto». La cuchilla eléctrica salió disparada en horizontal, rasgando el aire y dejando una estela brillante. Desde lo alto, la heredera ascendió un poco más, apartándose de la trayectoria. La caída no fue al cielo como ella, solo corrió directamente hacia el ataque. A mitad de trayecto, se deslizó sobre el suelo con una barrida baja, pasando por debajo del filo eléctrico con una precisión absurda. El rayo cortó varios troncos detrás de ella, pero no alcanzó ni un mechón de su cabello. Los ojos de ambas demonios se abrieron con impresión. La ex ángel apareció frente a Akeno en la misma maniobra, levantándose del deslizamiento con una lanza de luz formándose en su mano, apuntando hacia arriba, directo al abdomen de la sacerdotisa. Akeno reaccionó por instinto y un círculo defensivo emergió frente a ella y la lanza se incrustó en la barrera con un sonido agudo. En ese momento la caída soltó la empuñadura y se apartó de inmediato. Por un segundo no entendieron qué ocurría, pero cuando lo hicieron, ya era tarde. La lanza explotó. No fue una detonación masiva, pero sí lo suficientemente potente como para que la barrera se hiciera pedazos. La onda expansiva avanzó varios metros, levantando una nube de humo denso. «Akeno», exclamó Rias, descendiendo con rapidez. El humo cubrió la figura de la sacerdotisa. Rainare observaba desde unos metros de distancia, tranquila. Entonces, un rayo descendió desde el polvo directamente hacia ella, la pelinegra concocó una barrera que la protegió del ataque y lo desapareció. Akeno emergió del humo, su ropa rasgada en algunos puntos, pequeñas marcas en la piel, pero nada grave. Eso fue peligroso. La heredera aterrizó a su lado, mirándose apenas un segundo. No podían seguir atacando por separado, la caída podía seguir sus ritmos individuales. «Cambio de enfoque», dijo Rias en voz baja. Rainare inclinó la cabeza, divertida. «Vamos, no se desanimen. Ánimo, ánimo». No obtuvo respuesta. La pelirroja elevó ambas manos y comenzó a crear múltiples esferas carmesí alrededor del campo, distribuyéndolas en diferentes posiciones. La sacerdotisa entendió al instante. La caída se lanzó hacia adelante, buscando interrumpir el proceso, pero Akeno la interceptó. Relámpagos descendieron en secuencia, su objetivo no era impactarla directamente en sí, sino limitar sus rutas de movimiento. Cada rayo golpeaba el suelo en puntos estratégicos, obligándola a desplazarse hacia zonas específicas. Rainare sonrió. La heredera cerró el puño y las esferas detonaron en cadena. No todas apuntaban a la caída, algunas explotaron a los lados, dejando una apertura para que puedan conectar un ataque. Y así lo hizo. Rainare cruzó los brazos para protegerse y fue empujada hacia atrás con mayor violencia que antes. Esta vez no comentó nada.
Su lanza fue arrojada y descendió en un arco amplio hacia la pelirroja. Akeno interceptó con una descarga vertical que chocó contra el arma luminosa, desviando el ángulo lo suficiente para que su presidenta pudiera retroceder. Ella contraatacó desde el flanco izquierdo con poder de la destrucción comprimido y a corta distancia. La ex ángel lo bloqueó con una barrera parcial, pero el impacto la empujó contra un árbol que se partió tras su espalda. El ritmo había cambiado. Ahora la caída debía responder a dos oponentes que se sincronizaban de una manera increíble. Akeno apareció sobre ella, lanzando una lluvia de rayos descendentes más rápidos y constantes. Rainare giraba, bloqueaba y esquivaba, pero cada evasión la colocaba en línea directa a un disparo carmesí. El ataque Elrias la alcanzó en el costado y la hizo deslizarse varios metros. Usó una mano para frenar el impulso, se incorporó de inmediato y sonrió con soberbia. Así está mejor. Desplegó un par de círculos mágicos a su lado y de ellos comenzaron a surgir pequeñas dagas de luz que flotaban a su alrededor mientras corría. Las dagas comenzaron a dispararse en ráfagas controladas mientras Rainare avanzaba con cambios bruscos de dirección. No buscaba perforarlas directamente, el patrón estaba diseñado para fragmentar su coordinación y forzarlas a reaccionar en tiempos distintos. Akeno levantó una barrera en diagonal para cubrir el flanco de Rías, desviando las primeras dagas. La heredera respondió detonando dos esferas en puntos opuestos, limpiando el aire frente a ellas y creando un corredor seguro. Rainare aceleró al notar que no lograba desordenarlas, dos dagas quedaron orbitando cerca de su hombro mientras el resto se dispersaba para cubrir ángulos muertos. Se inclinó hacia la derecha y lanzó una de las que conservaba, no contra el cuerpo, sino hacia el suelo frente a Akeno. La explosión levantó tierra y piedras, reduciendo la visibilidad y obligando a la sacerdotisa a elevarse para no perder equilibrio. Rías descendió al mismo tiempo, ocupando el espacio libre que Rainare pretendía usar. Una esfera carmesí comprimida salió disparada a corta distancia. Rainare la bloqueó con una barrera parcial, pero el impacto la obligó a retroceder 2 pasos, la segunda daga que conservaba salió en línea recta hacia Rías, Akeno la interceptó con un rayo concentrado que la desintegró antes de que alcanzara su objetivo. Sin detenerse, la ex ángel generó 3 lanzas cortas y las disparó en abanico. Akeno descendió un rayo vertical que obligó a Rainare a moverse hacia la izquierda, justo ahí Rías detonó otra esfera, cerrando la trayectoria. La onda la alcanzó de lleno esta vez, Rainare cruzó los brazos para amortiguar el impacto y fue empujada varios metros, deslizándose sobre la tierra hasta clavar un pie y frenar. No perdió la sonrisa, pero su respiración era ligeramente más pesada. Akeno igual estaba comenzando a jadear por el cansancio, un círculo mágico más apareció bajo sus pies y comenzó a expandirse. No atacó de inmediato, estaba cargando poder antes de liberarse. Rías, por su parte, empezó a mover las esferas que aún quedaban activas en el área, preposicionándolas con cuidado alrededor del perímetro. Rainare percibió el patrón y se avanzó hacia el punto que parecía menos cubierto. Akeno descendió 2 rayos en secuencia, el primero lo esquivó sin problemas, pero en el momento que esquivó el segundo, la habían posicionado justo donde querían. Rías detonó una esfera justo detrás de ella. La explosión la empujó hacia adelante, directo a la zona donde Akeno había dejado preparado el círculo. Un tremendo rayo eléctrico emergió directo contra ella. Rainare intentó saltar y salir de la trayectoria del ataque. Pero Rías ascendió al instante para interceptarla, las dos cruzaron sus miradas a escasos metros y no dejó que Rainare se moviera de donde estaba. La pelirroja concentró toda la energía restante en una esfera más pequeña que las anteriores, pero mucho más brillante. Esta era una pequeña táctica que se le ocurrió, un ataque más pequeño en apariencia, pero aún más potente, si esperar más disparo. Rainare no pudo hacer más y la luz roja y amarilla se fusionaron por un instante en un estallido blanco que cubrió varios metros a la redonda, ocasionando la explosión que habían visto hace poco los chicos. Se generó una onda expansiva que sacudió el aire y barrió el bosque cercano, arrancando hojas y partiendo ramas. Cuando la luz comenzó a disiparse, solo quedó una densa nube de polvo y energía residual suspendida en el aire. El choque simultáneo comprimió a Rainare en el centro de ambas fuerzas, el suelo había cedido, dejando un pequeño cráter del cual salía humo, no dejando ver qué había en él.
Trias descendió con la respiración algo agitada, manteniendo la vista fija en el centro del cráter recién formado. Akeno fue a su lado, con electricidad aún chisporroteando alrededor de sus dedos. No se veía ninguna silueta dentro del humo. Ambas comenzaban a preocuparse, parecía que se habían dejado llevar por el momento. Asia, que miraba alejada, se mostraba muy angustiada de que algo le sucediera a la chica. Contrario a ella, Otis estaba totalmente calmada. Cuando empezó a despejarse, el interior del cráter seguía cubierto por una cortina espesa de partículas de energía y polvo que impedía distinguir qué había quedado en el centro del impacto. Pero de pronto una fuerte corriente de aire salió del cráter, disparando todo el humo y polvo bloquean la visión. La ráfaga no solo dispersó polvo, movió ramas, levantó hojas y curvó pequeños troncos hacia los lados. Por un instante, el aire se volvió tan denso que el campo entero parecía temblar bajo su fuerza. Al disiparse, un contorno se volvió distinguible. Alguien envuelto en unas alas negras enormes que se curvaron a modo de escudo, cubriendo su cuerpo. Trias frunció el ceño y dio unos pasos al frente, tratando de obtener un ángulo mejor. Akeno, por su parte, tensó los dedos, la electricidad aún chisporroteando, mientras observaba cada movimiento de la figura. Ahora que lo pensaban, en todo este tiempo Rainare había estado ocultando sus alas. Esta era la primera vez que las veían desde la última vez que se vieron en el club, y en lo que recordaban, se veían distintas. La luz y el polvo parecían jugar en el contorno del escudo de la caída, haciendo que fuera difícil distinguir dónde terminaban sus alas y comenzaba su cuerpo, pero lentamente, con un ligero desplazamiento de hombros, las alas comenzaron a plegarse hacia atrás. Entonces, el par de alas se abrió del todo. Lo que creían era solo un par de alas algo grande se mostró. Detrás del primer par, apareció un segundo par de alas negras. 4 alas de color negro, totalmente desplegadas, cada una con plumas oscuras y brillantes que reflejaban la luz residual del ataque, moviéndose con perfecta coordinación. Trias y Akeno abrieron los ojos con sorpresa, no esperaban ver algo así. Ninguna de las dos había tenido noticia de que Rainare poseyera ese cargo. Que un ángel causó tenga más de un par de alas significaba que era de un estatus medio / alto. Akeno entrecerró los ojos, midiendo la situación. Su brazo derecho seguía cargado con electricidad comprimida, pero dudó por un instante. Un ataque impulsivo podría ser insuficiente en este punto. Trias, por su parte, ajustó su postura, concentrando energía demoníaca en su mano, sintiendo como cada pulso de poder atravesaba su brazo hasta el puño, pero por alguna razón ya no se sentía muy segura de ganar. 4 alas. Murmuró la pelirroja, apretando los dientes. Eso es nivel de clase media alta. Rainare se incorporó completamente, cada par de alas ajustándose a la tensión del aire. Su mirada se dirigió primero hacia Akeno, luego hacia Trias, midiendo la distancia y velocidad que necesitaría. A pesar de estar algo afectada por el anterior ataque, su postura era firme, su ropa estaba algo rasgado y se veía un poco desalineada. Las plumas se movían en perfecta sincronía, balanceando su cuerpo y generando pequeñas ráfagas de viento que movían hojas y ramas a su alrededor. Con un batir de sus alas, la pelinegra se elevó fuera del cráter y extendió sus alas en el aire. Cuando se estaban preparando para seguir peleando, ella simplemente desapareció. Akeno, cuyos reflejos estaban agudizados por el rayo, apenas pudo ver una estela negra antes de sentir un golpe seco en el estómago, un simple golpe de palma, pero llevaba la fuerza de un impacto de demolición. ¡Ak! La mitad demonio salió disparada hacia atrás, chocando contra un árbol antes caer sin fuerza. Akeno. Gritó Trias, lanzando una ráfaga masiva de poder de la destrucción. Rainare ni siquiera se cubrió. Con un movimiento fluido de sus alas superiores, creó una ráfaga de viento tan potente que desvió la trayectoria del ataque carmesí, haciéndolo estallar inofensivamente a un lado. En un parpadeo, Rainare ya estaba frente a Trias. La caída atrapó la muñeca de la pelirroja con una mano. Trias intentó liberar más energía, pero Rainare apretó con firmeza, diciéndole que era mala idea. Tienes un gran poder destructivo, Gremory, pero eres lenta, dijo Rainare con una voz gélida pero tranquila. Confías demasiado en el poder de tu linaje y poco en tus músculos. Si esto no fuera un entrenamiento, estarías muerta 10 veces antes de poder siquiera reunir tu poder.
La pelinegra giró sobre su propio eje y, aprovechando el impulso de sus 4 alas, conectó su rodilla en el estómago de la chica, para seguido lanzar Arias hacia donde estaba Akeno. Ambas terminaron en el suelo, jadeando y con sus reservas mágicas mermadas. La ex ángel descendió lentamente, sus pies tocando el suelo sin hacer ruido. Las 4 alas se agitaron una última vez antes de plegarse con elegancia. A pesar de tener la ropa rasgada, se veía imponente. El trato era este. Si ganara, se callarían y aprenderían. Rainare caminó hacia ellas, extendiendo una mano no para atacar, sino en un gesto de superioridad. Sus ataques combinados son buenos, pero predecibles, se enfocan en la potencia y olvidan la eficiencia. Deben aprender que la fuerza sin control es solo desperdicio de energía. Arias, apoyada en Akeno, levantó la mirada. Estaba frustrada, sí, pero como líder, reconoció la realidad. La chica frente a ellas tenía una disciplina de combate que rozaba lo instintivo. Tú ganaste, admitió Arias con dificultad, aceptando la derrota, pero su cuerpo comenzó a flaquear por el cansancio. Arg, este peso está comenzando a ser estorboso. No se quejen de eso, dijo Rainare de forma simple, enseñando sus guantes sin dedos y botas que traía puesta. He estado cargando el doble que ustedes durante mucho tiempo, mientras practicaba con un monstruo que puede destruir montañas con un dedo. En comparación, pelear contra ustedes dos se sintió como si estuviera bajo el agua, todo iba muy despacio. Akeno bajó la cabeza, ocultando su expresión. La derrota le dolía, especialmente ante esa mujer, pero el golpe en su estómago le recordaba cuán grande era la brecha de poder. Bien, Rainare se cruzó de brazos. Si terminaron de lamerse las heridas, levántense, el entrenamiento de verdad empieza ahora. Y más les vale no quejarse, créanme, no querrán volver a hacerlo. Asia y Otis observaban desde la distancia. Al ver que ya habían terminado, la ex monja fue rápidamente a tratar las heridas de las chicas, mientras que la dragona le dio un último sorbo a su jugo y asintió levemente. Esto estaba siendo más divertido de lo que pensaba. Fin de capítulo.